Bienvenidos a los pocos que quedáis. No hemos tenido tanto éxito como el resto de ponencias. Buenas tardes a todos y gracias por venir a esta sesión organizada por la Comisión del Sector Público. Como ya adelantó Víctor en la inauguración, pues la Comisión viene a presentar el último proyecto que hemos desarrollado a iniciativa de esta comisión. Y para ello cuento con Pere Ruiz, que es presidente de la Comisión del Sector Público, yo creo que muy conocido por todos. Es además auditor de cuentas y especializado en los trabajos que se realizan con el sector público. También contamos con Antonio López, extensor de cuentas y era presidente y actualmente consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y por último contamos con Ana Plata, que es profesora de la Universidad de Granada y que forma parte y viene en representación del equipo de investigación que nos ha ayudado a desarrollar este proyecto que hoy presentamos. En primer lugar, muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación y venir a presentar el observatorio. Bueno, como llevamos comentando a lo largo de toda la jornada, pues los temas de sostenibilidad nos preocupan a todos. Por un lado, como sociedad, porque sufrimos las consecuencias y también como profesionales, porque nos abre un nuevo ámbito de actuación. Por ese motivo, y como no podía ser de otra manera, también en la Comisión del Sector Público pues surge esta preocupación y nace este proyecto que hoy tenemos el placer de presentaros. Hemos conseguido, no sé si sale la presentación, venimos a presentaros el Observatorio sobre la Sostenibilidad en las entidades del sector público y que ya hemos puesto a disposición de todos a través de la página web del Instituto. Si puedo. Bueno, en la página de entrada de la web del Instituto pues podéis ver que ya hemos abierto el observatorio y que podéis entrar y consultarlo. Ahí lo tenéis. Podéis entrar y consultarlo y pues quizás os podemos ayudar en algunas dudas que os puedan surgir en este ámbito. Pero para dar a conocer este proyecto vamos a empezar contigo, Pere. Cuéntanos cómo surge esta idea del observatorio y en qué consiste. Muy bien, gracias Silvia, buenas tardes a todos. A ver, os cuento un poco alguna cosa. Como bien sabéis, y no hace falta que insista, y hemos hablado de ello meses o incluso años, y hoy mismo hemos hablado largamente, la sostenibilidad, la información de sostenibilidad es un paradigma nuevo, es un cambio en la información de las compañías privadas, es un nuevo modelo de auditoría, un nuevo modelo de información, de rendición de cuentas, y por tanto es un tema que no hace falta que insista yo, que lo conocéis mejor que yo seguramente, ¿no? Pero claro, siempre sabemos que toda esta normativa que está hoy vigente y entrará en vigente próximamente está pensada por hoy para y por el sector privado, el sector empresarial. Por tanto, siempre sabemos que, conocéis seguramente, que en el mundo público ha habido siempre un ritmo distinto. Los que conocéis el sector público sabréis que, pues, normativa contable, se aplicaron las NIC en el sector privado unos años y años después llegaron al sector público. Normativa de auditoría, las NIAS ES, se aplicaron al sector privado y años después se aplicaron al sector público las NIAS ESSP. Y seguramente intuimos que la información de sostenibilidad y su elaboración, su complementación y, en su caso, su verificación, así como ahora está casi vigente en el mundo privado, llegará un momento que también es inevitable y necesario, imprescindible, que llegue también al sector público. Por tanto, esta es una realidad que desde la Comisión del Instituto percibimos. Y dijimos, vale, de acuerdo, este será el futuro, porque hoy por hoy, como decía antes, la normativa está pensada para el sector privado empresarial. Vamos a ver qué hay, qué se mueve, qué se está cociendo en el mundo público en el ámbito de la sostenibilidad. Sabemos que van atrasados a nivel normativo, pero quizás hay algo. Y en la comisión dijimos, oye, pues habrá que analizar, conocer, mirar, es decir, observar qué pasa en el mundo público. Y por tanto, con esta necesidad de observar, aquí fuimos poco imaginativos, creamos un observatorio, justamente para observar qué pasaba en el mundo público. Y con este objetivo general ha sido como hemos creado, comentaba hace un momento, este observatorio, que de hecho recoge
básicamente distintos objetivos que os paso a resumir brevemente. Fundamentalmente, como os decía, tiene un objetivo de conocer, recopilar, analizar la información que en el mundo público existe sobre sostenibilidad, de forma que esto ayude en dos ámbitos. Por un lado, a los propios gestores públicos, entidades públicas que deberán, esperemos, algún día aplicarlo, y también deberá ayudar a los auditores privados cuando, en su caso, habrá que hacer algún tipo de verificación sobre la información de sostenibilidad en el sector público. Tanto sería el objetivo transversal que pretendemos. De forma concreta, este objetivo, ¿en qué se traslada? Que podéis verlo en la página web del Instituto, este observatorio. De entrada, hacer una recopilación, un seguimiento de normativa. ¿Qué hay en normativa de sostenibilidad pública, tanto en ámbito nacional, español, como internacional? Como bien sabemos, en España, por desgracia, solemos ir en muchas cosas un paso atrás de muchos países. Por tanto, decimos, en España sabemos que estamos todavía en fase muy embrionaria, pero es posible que en otros estados del entorno inmediato, a nivel europeo, o incluso más lejano, otros estados pues, de América, Asia, Oceanía, donde sea, a ver qué han hecho. Perdón. Por tanto, el objetivo era hacer esta recopilación de esta normativa que pudiera haber. Por un lado, además de normativa, que sería normativa con rango legal, que puede aplicarse en estándares de información, etcétera, también nos interesaba conocer, y lo hemos intentado compendiar en el observatorio, conocer cuáles son pues, otros documentos, aunque sean normativos, que puedan ser útiles para aplicar esta normativa al sector público. Guías, estándares, referencias varias que pueda haber, insisto, en el ámbito nacional o internacional, que por tanto pueda servir de ayuda para empezar a orientar este campo en el sector público. Y un tercer objetivo, de forma concreta, que hemos desarrollado en este observatorio, es también intentar recopilar lo que pueda haber en el ámbito español o también internacional de buenas prácticas. Sabemos que la normativa hoy por hoy es muy escasa, muy limitada, pero sin embargo puede haber, y de hecho la hay, alguna entidad que de forma voluntaria, entidad pública, que de forma voluntaria presenta algún tipo de informe de sostenibilidad, memorias de responsabilidad social, cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, en fin, elementos que de forma directa o indirecta pudieran estar vinculados con esta información sostenibilidad del sector público. Estos serían tres objetivos concretos que están ya pues, desarrollados, tres retos que tenemos concretados y podéis consultar tanto buenas prácticas, tanto normativa, como también, como decía, guías, referencias u otros documentos. Pero la realidad es que el observatorio no es un documento cerrado hoy. Hoy lo presentamos, está aquí publicado y acabamos o no. El objetivo es que sea un documento vivo. Como os decía, en el sector del sector público español estamos en fase muy embrionaria. Por tanto, lo más probable es que en los años próximos debamos desarrollarlo. Por tanto, este observatorio debe ser vivo para seguir que se cuece, como decía antes, en este mundillo. Por tanto, tenemos como objetivo del observatorio, además de lo que ya ha hecho, que solamente se podrá actualizar, desarrollar, completar en el futuro, pues también plantear desde la Comisión del Instituto pues, iniciativas que ayuden a aplicar conceptos y principios, que permitan aplicar esta normativa de sostenibilidad al sector público, generar, desde nuestra modesta posición, propuestas de estándares, métricas, indicadores, taxonomías o cualquier elemento que en un futuro pueda tener su formación práctica en el sector público. Intentar seguir qué se va haciendo. Como decía, hasta ahora ha habido poca cosa, pero seguramente habrá más cosas. Por tanto, un objetivo de hacer un seguimiento de qué se va publicando, qué se va aprobando, quién debate, quién plantea alternativas en el mundo público, seguramente pues, nos será útil para conocer qué se desarrolla. Por tanto, en este campo serían los elementos de futuro que planteamos en este observatorio. Y como os decía, hoy por hoy hemos hecho ya una primera fase que hemos desarrollado estos conceptos y aquí tengo que agradecer de forma amplia y extensa. Como decía, hemos hecho ya una recopilación amplia de normativa, buenas prácticas, guías, códigos, que es un trabajo inmenso. Aquí había que hacer una investigación, como no hay ningún sitio recopilado ni concretado, hemos tenido que hacer una recopilación muy amplia de esta normativa. Y para ello hemos contado con la Comisión del Sector Público del Instituto. Somos buena gente, trabajadores, pero no llegamos a todo, ¿no? Y por tanto,
contactamos con un equipo de académicos de la Universidad de Granada, con Ana María Plata, que está hoy con nosotros, y otros compañeros y compañeras de la universidad, que han trabajado los últimos meses, y digo últimos meses, incluyendo el mes de agosto. Sí. O sea, que aquí estamos, en el mes de agosto estamos en la playa y con Ana pasando información, documentación y propuestas para tener lo que hoy tenemos ya presentado, ¿no? Y como decía, este observatorio hoy por hoy tiene estas guías, buenas prácticas, y tiene un elemento que luego entraremos, seguramente Ana con más detalle, que creo que es muy interesante, es hacer una reflexión, un debate. Como os decía, hoy por hoy, sector público, no hay casi nada de sostenibilidad. Sin embargo, lo sabéis mejor que yo, tenemos ya una normativa que obligará a las empresas mercantiles privadas, que superan los 250 empleados, los 50 millones, etcétera, a publicar sostenibilidad, y estarán obligadas. Y hemos hecho un ejercicio teórico, es decir, a ver, ¿y si en el sector público se aplicara de forma equivalente estos niveles de exigencia para publicar informes de sostenibilidad que aplicará al sector privado, cualquier empresa mercantil? Si esto mismo se aplicara al sector público, que no lo es hoy por hoy, ¿qué pasaría? Y el equipo coordinado por Ana y sus compañeros han hecho un esfuerzo inmenso para intentar recopilar información económica, financiera, de personal del conjunto del sector público español, el conjunto ámbito estatal, autonómico y local limitado a municipios de más de 50.000 habitantes, para ver cuáles de ellos, en su caso teórico, que debieran aplicar lo mismo que el sector privado, cuántos deberían hacerlo. Que, insisto, no van a hacerlo hoy por hoy. Quizá en el 2030 o 35 o no sé cuándo lo harán, pero hoy por hoy no lo hacen, y tenemos, pues luego ya lo comentaré con más detalle, pues algo más de 500 entidades públicas que, como os decía, de aplicar, de trasladar al sector privado esta normativa, al sector público, perdón, esta normativa privada, deberían aplicar y publicar informes de sostenibilidad. Luego veremos cuántos de estos 500 lo hacen. Muy poquitas. Luego veremos cuántas y quién, ¿no? Este sería en esencia el objetivo del observatorio, lo que hemos hecho, y como os decía, un documento vivo que pretendemos que pueda crecer, se pueda enriquecer y sea una referencia, porque hoy por hoy, como decía, no hay casi nada, que sea una referencia para agrupar, concentrar esta información, para abrir un camino que poco a poco deberá aplicarse en el sector público. Muy bien, gracias, Pera. Siguiendo y para dar cumplimiento a los objetivos que nos ha contado Pera, hemos hecho una investigación inicial para ver cuáles son las legislaciones a nivel internacional que puedan existir y que puedan requerir a entidades públicas que publiquen información sobre sostenibilidad. Antonio, en este aspecto, ¿nos puedes contar qué hemos encontrado? Bueno, pues, en primer lugar, si me permite, Silvia, yo quería aprovechar para felicitar al Instituto y, si queréis, vamos a eso de no tener abuela, a la propia comisión, Claro, como sí. no, por la iniciativa, porque creo que es una iniciativa muy novedosa. Yo llevo trabajando en el ámbito del sector público 40 años como académico y como con responsabilidades institucionales en órganos de control y tal, y tengo que decir que es una iniciativa muy interesante, ¿de acuerdo? Y comparto además con... Y Antonio, debo decir que tú eres uno de los padres, mi padre, Sí. Bueno, agradecimiento mutuo. no, pero podemos sugerir muchas cosas, pero tiene que haber la sensibilidad y la visión de estrategia y de largo plazo como para entender que esas cuestiones son relevantes. Y yo pienso, como por ejemplo ha pasado en el ámbito de la información financiera, es decir, que toda esta mañana hemos estado analizando y con un grado de detalle y con una profundidad muy interesante todo lo que viene en términos de información de sostenibilidad, ¿no? Y yo estaba, mientras escuchaba todo esto, estaba planteándome lo que había pasado en el sector público con la información financiera. No sé si os acordáis, es decir, que siempre hemos ido a la zaga. Es decir, el Plan General de Contabilidad Pública se aprobó con mucha dilación respecto a lo que era la contabilidad el plan del privado. Y la tendencia no va a ser otra que esta, es decir, al final tendremos que adaptarnos en el ámbito del sector público. Me permitís que me arrogue ahora como sector público, vamos a adaptarnos a lo que viene en el ámbito del sector privado, que está desarrollándose muy mucho toda
la elaboración de información, ya se ha hecho referencia a la propia, no solo a la directiva europea, sino a todo lo que es la elaboración de información del EFRAG, etcétera, etcétera. Entonces, antes que después, yo espero que no sea en el año 30 o 35 o 50, yo espero que sea un poco más corto, ¿no? Pero al final este tipo de cuestiones tienen que incorporarse en el sector público y tienen que incorporarse porque la adopción de prácticas de sostenibilidad en este ámbito, el del sector público, es fundamental, y es fundamental por la transparencia, por la rendición de cuentas y por la promoción de un desarrollo sostenible, con lo cual, si este tipo de cuestiones consideramos que es un elemento básico en la elaboración de información para las empresas, yo creo que hay muchos más argumentos, si cabe, para que esto se traslade al sector público, aunque solo sea por una cuestión de liderar con el ejemplo. Es decir, que muchas veces desde el ámbito del sector público promovemos que se hagan las cosas al ámbito privado, pero luego no somos para incorporarlas a nuestro modo de hacer y de gestionar, ¿no? Por tanto, como veis, soy un firme defensor de esta cuestión. Y retomando tu pregunta, a ver, lo que hay que dejar claro, o tenemos que tener claro, aunque Pera ya lo ha adelantado, actualmente, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, por el hecho de ser sociedad anónima, está sometida a toda la normativa mercantil, Código de Comercio, Ley de Auditoría, etcétera, actualmente no existe una normativa que obligue a las entidades públicas, que no sean las empresas de negocio, a elaborar, a publicar información sobre sostenibilidad en los mismos términos que se pide para las empresas de negocios. ¿De acuerdo? Con lo cual ya sabemos de dónde partimos. Ahora bien, esto es una realidad, pero eso no significa que en el ámbito del sector público no se estén dando pasos que tienen que ver con todo lo que es la sostenibilidad y normativa de sostenibilidad, ¿no? Y que ese tipo de cuestiones yo creo que va a ayudar a facilitar luego el que todo eso se traslade concretamente al ámbito de elaboración de información. Estoy pensando, bueno, la mayor parte de esa corriente viene de la Unión Europea, por ejemplo, en todo lo que hablo de normativa de sostenibilidad, no concretamente de elaboración de información sobre sostenibilidad, sino todo lo que es un poco la normativa general de sostenibilidad. Podemos hacer referencia a las directivas europeas sobre contratación pública, sobre adjudicación de contratos de concesión, sobre contratación en sectores específicos para el agua, para la energía, para el transporte. Es decir, que ahí hay todo se incorporan en esas normas aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad y con las prácticas de sostenibilidad, ¿no? O también es destacable la propia estrategia de la Unión Europea para la economía circular de 2015 o el reglamento sobre taxonomía de sostenibilidad, el reglamento sobre divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Es decir, hay normativa europea que impulsa y que está ambicionando el que se pongan en marcha prácticas de sostenibilidad. Y la mayor parte de esas normas se han trasladado a la normativa española. Así, ahí tenemos, por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público, que es transposición de unas directivas de las que he señalado, que introduce la obligatoriedad de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social en una serie de procesos de contratación pública. O la ley que ya se ha mencionado a lo largo de esta mañana, la Ley 1118 de Información Financiera y No Financiera, aunque está más vinculada, como hemos visto, al ámbito privado. Pero también está la Estrategia Española de Economía Circular o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o el cambio climático, la Ley de Cambio Climático de Transición Energética, o algunas normas que tienen que ver con la preparación de los presupuestos, órdenes que se dictan normas para elaborar los presupuestos, o la propia Ley de Presupuestos de 2023, que establecen elementos que impulsan la sostenibilidad en la planificación presupuestaria mediante lo que es la asignación de recursos a proyectos que fomenten la transición ecológica y la reducción de la huella ambiental en la gestión pública. Con lo cual, yo intentaría simplificar un poco la pregunta que me hace diciendo, efectivamente, normativa que hoy obliga a las entidades públicas a elaborar información sobre sostenibilidad en los mismos términos que las empresas privadas no existe, salvo para las empresas de negocios.
públicas, perdón. Pero lo que sí hay es una corriente importante de incorporar prácticas de sostenibilidad en el ámbito del sector público, que a mi modo de ver luego eso se tiene que traducir, se va a traducir en la necesidad de elaborar información sobre sostenibilidad. Muy bien. Otro de los puntos clave para publicar información sobre sostenibilidad es tener un marco de referencia que nos permita identificar pues, aquellos ratios, informaciones, etcétera, que se puedan publicar de una manera homogénea y que sean comparables, etcétera. Vemos que en el ámbito privado pues, los marcos están muy reconocidos, muy estandarizados. ¿En el mundo público tenemos algún marco que podamos utilizar de referencia? Actualmente no existe un marco a nivel internacional de elaboración y suministro de información en el sector público. Lo que sí es verdad es que alguna iniciativa que está liderada principalmente por el International Public Sector Accounting Standard Board, el ISBE, comienzan a sentar una serie de bases para construir eso. Es decir, actualmente no existe como tal, pero sí que hay una serie de organismos que se están preocupando por esta cuestión. Esta mañana también se ha hecho referencia al EFRAG, a lo que es la elaboración de información sobre sostenibilidad, que en un momento dado va a poder servir de base para la traslación al ámbito del sector público. O también, sin duda, lo que ha pasado, es decir, ¿qué están haciendo aquellas entidades del sector público que de manera voluntaria están elaborando información? Pues están acudiendo a marcos de referencia que en principio están diseñados para el sector privado. Esta mañana se ha mencionado también el GRI, por ejemplo, es uno de los más utilizados, o lo que es el Sustainability Accounting Standard Board. Es decir, se utilizan como referencia para a partir de ahí elaborar información adaptándola. Cosa que no es fácil, porque también me gustaría aprovechar la ocasión para señalar, es decir, no se puede caer en el error, y creo que no se va a caer, de intentar trasladar miméticamente lo que se está haciendo para el sector privado al ámbito público. Y esta mañana, por ejemplo, hemos estado haciendo referencia a aspectos tan relevantes como la cadena de valor, por ejemplo. Pues no tiene nada que ver, por ejemplo, una cadena de valor en un ámbito de una entidad pública o una entidad privada, aparte de los diferentes sectores en los que nos movamos. Con lo cual, hay un reto muy importante que tiene que ver con lo que es la adaptación de toda esa marcos internacionales que están en principio pensados para el sector privado, pero que se pueden intentar adaptar con una reflexión seria, profunda y un análisis muy concienzudo para adaptarlos al sector público. Y luego, otra de las realidades es que todo lo que está teniendo que ver con el cambio climático y sus consecuencias está haciendo además que se ponga especial interés en todo esto, ¿no? Y hasta el momento hay una serie de organismos internacionales que sobre todo fundamentalmente hay 5, a nuestro modo de ver, que están ocupándose de todo lo que es la difusión de información que tiene que ver con el cambio climático y que en principio está pensado para el sector privado, pero que, vuelvo a señalar, que también puede tener una traslación, no mimética, pero sí una traslación al ámbito público. Estamos hablando del Carbon Disclosure Project, por ejemplo, el Climate Disclosure Standard Board, el Global Reporting Initiative, que ya he señalado, y algunos otros. Y luego además está el tema del cambio climático, que yo creo que está generando ríos de tintas en ese tema y preocupaciones evidentes en todos los ámbitos, está haciendo que muchas organizaciones internacionales tomen posición en relación con estos temas y estén planteando elaborar pues, directrices, normativas. Estoy haciendo referencia o hemos hecho referencia a la Comisión Europea, pero también el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Normas Internacional de Sostenibilidad, reguladores como por ejemplo en el Reino Unido, el Tesoro del Reino Unido, en la OCDE, la ONU. Es decir, yo creo que son muchas las entidades a nivel regional y mundial que están preocupadas por todo lo que tiene que ver, en general, la sostenibilidad y que están planteándose directrices, directivas que intenten trasladar esa problemática. Y yo creo que ahí,
aunque no están pensadas expresamente para el sector público, pero sí que va a ser una oportunidad para poder utilizarlas e intentar trasladarlas al sector público. Bueno, yo creo que el observatorio además deja constancia de esta conclusión que dejas, ¿no? De que el debate está abierto, que la intención de prosperar en el entorno público en este aspecto es evidente, puesto que en nuestro observatorio podríais entrar y ver que hay un montón de referencias a guías, artículos, ¿no? Instituciones que están haciendo pues adaptaciones o tratando de ayudar para esa adaptación al entorno público. Muy bien, pues retomando la pregunta que formuló Pera al principio, ¿no? Decíamos, sí, el sector público al privado le exige mucho, pero ¿qué hacen ellos? Y decíamos, bueno, ¿qué ocurriría si nos planteamos el aplicar esa legislación del entorno privado a las entidades del sector público y ver cuántas tendrían que publicar información sobre sostenibilidad si les fuera aplicable? Evidentemente, en el entorno público todos sabemos que esto se complica mucho y, por tanto, a la hora de hacer este análisis pues nos hemos encontrado con muchas limitaciones y nos gustaría, Ana, que nos contaras un poco el proceso, porque fue largo, duro, en verano, y que nos digas un poco esas limitaciones y las conclusiones a las que llegamos. Pues muchas gracias, Silvia, y sobre todo por poner en marcha el observatorio y por el intercambio de ideas que hemos tenido en estos últimos meses. Pues estaba claro que se necesitaba una aplicación a través de un mapa web que permitiera pues, identificar y mapear el universo español de entidades públicas a las que, excluidas sociedades mercantiles, a las que les sería necesario proporcionar información sobre sostenibilidad teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Directiva Europea de Sostenibilidad para las empresas. Entonces, hacía falta hacer ese mapa, ese universo, identificarlo. Por lo que, a través de nuestro equipo de investigación, hemos trabajado en mapear esas entidades públicas, divididas en 3 sectores, en 3 grandes ámbitos: el ámbito estatal, autonómico y local. Y en cuanto a la metodología que hemos empleado, pues hemos recopilado datos sobre el total del activo, la cifra anual de negocio y la plantilla media, de acuerdo con los umbrales estipulados en la directiva delegada, que establecía que pues, para los 2 ejercicios consecutivos, en nuestro caso hemos tomado como referencia los ejercicios 2021 y 2022, pues se cumplieran al menos 2 de los 3 criterios que establece la misma, que son que las partidas de activos pues, superasen los 25 millones de euros, la cifra anual de negocios los 50 millones de euros y el número medio de trabajadores empleados pues 250. Pero claro, había que adaptar esas variables a las características propias del sector público español. Por lo cual, a través, por ejemplo, la variable cifra de negocios, pues hemos tenido que calcular una variable equivalente a lo que sería la cifra de negocio a través de la cuenta de resultado económico patrimonial que elaboran las entidades del sector público. Pues hemos creado una variable que la hemos denominado ingresos de gestión ordinaria ajustados y que incluye pues, ingresos tributarios y cotizaciones sociales, el epígrafe, la partida A1, subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio y transferencias recibidas, y ventas netas y prestaciones de servicio. Para el caso de la tipología de entes fundaciones, pues para hallar esa variable equivalente cifra de negocio, pues hemos calculado también una variable adaptada mediante la suma de los ingresos de la actividad propia y las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil de su cuenta de resultados. De esa forma, pues obteníamos una comparación más precisa con las métricas que se empleaban en el sector de empresas. Y una vez que ya teníamos definidas las variables activo, equivalente cifra de negocio y plantilla media durante esos 2 ejercicios consecutivos, 2021 y 2022, en la aplicación hemos definido 3 estados posibles de cumplimiento. Si la entidad en cuestión, la entidad pública, cumplía al menos 2 de esos 3 criterios, si no la cumplía,
durante los 2 ejercicios consecutivos evaluados, 2021 y 2022, y si la información estaba no disponible. Una vez que hemos parametrizado esa información, pues decir que ha sido bastante complejo, especialmente a nivel autonómico y local. Partiendo del inventario que elabora Hispanet, donde teníamos la relación de entes que conforman el sector público, pues hemos tenido muchas limitaciones, especialmente a nivel de las comunidades, puesto que había algunas comunidades que no centralizaban la información económico-financiera de los entes que dependían de ella. Y también con una de las variables que hemos tenido mayor problema ha sido con la cifra media de empleados, porque en numerosas ocasiones esa cifra no estaba en la memoria de las cuentas anuales, no había homogeneidad, aparecían distintas notas y normalmente no aparecía casi nunca la cifra media, solía aparecer a lo mejor el total. Y bueno, y otro de los grandes problemas que nos hemos encontrado, a colación también de lo que se ha hablado esta mañana en la sesión de Cristina, y es que la mayor parte de las cuentas estaban escaneadas en formato imagen, con lo cual entrañaba una dificultad adicional de tener que ir recopilando de forma manual, porque todavía la inteligencia artificial no está muy desarrollada en el tema de la imagen, pues teníamos que ir sumando en un Excel las variables para hallar esa equivalencia a la cifra de negocio. Y en el ámbito local, pues dada la complejidad y el gran volumen de datos existentes, pues al final decidimos centrarnos en las diputaciones asimiladas y sus entes dependientes y también en los ayuntamientos y sus entes dependientes, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y también capitales de provincia, puesto que entendíamos que aglutinaban la mayor parte del gasto local y iban a ser representativos de la situación del tamaño de estos tipos de entes, ¿no? En cuanto a los resultados obtenidos, pues a nivel estatal logramos parametrizar localizar 311 entidades, excluidas sociedades mercantiles, y de estas quiero recordar que eran 105 las que cumplirían los criterios de tamaño exigidos a las empresas para proporcionar información sobre sostenibilidad. En el ámbito autonómico, cabe destacar que había mucha variabilidad entre comunidades autónomas. Conseguimos una muestra bastante amplia, en total hemos identificado 1.123 entes, de los cuales cumplirían esos criterios de tamaño para proporcionar información sobre sostenibilidad un total de 210, lo que representa en torno a un 18,7% de los que tendrían que proporcionar esos criterios, proporcionar esa información, ¿no? Si se les exigiera lo que se le está exigiendo a las empresas, ¿no? En cuanto a la variabilidad, pues hay comunidades autónomas que, como Cataluña, ¿no? Pues que tienen un porcentaje bastante elevado de entes que cumplirían esos criterios de tamaño, seguido de Andalucía. Y a nivel autonómico, pues también me gustaría destacar, antes de finalizar mi intervención, que hemos tenido que buscar esa información económico-financiera de forma muy detallada, puesto que no hay una centralización de esa información económico-financiera. Y hemos tenido que ir incluso ente por ente. Son 1.123 entes. Hay comunidades que sí centralizan su información económico-financiera de los entes que dependen de ella, pero con otras hemos tenido que recurrir a informes de fiscalización de los OCE, al Tribunal de Cuentas, a la página web del ente en cuestión e intentar descargar esa información económico-financiera. Y hay un problema de rendición y de accesibilidad a esa información, por lo que comentaba previamente de que la información, las cuentas anuales están escaneadas y especialmente el dato de la memoria, el número de empleados muchas veces pues no se ha conseguido localizar. En el ámbito local, la muestra finalmente, como nos quedamos con los municipios de gran población y las diputaciones, pues hemos abarcado 740 entidades, de las cuales 299 han sido diputaciones
y entes dependientes y 441 ayuntamientos y entes dependientes. Y tendrían que proporcionar información en base a esos criterios de tamaño, un total de 201 entes, ¿no? Entonces, en total estamos hablando a nivel estatal, autonómico y local que tendríamos un tamaño de unas 516 entidades que tendrían que proporcionar información sobre sostenibilidad si se les exige lo mismo que se le exige a las empresas, ¿no? Y bueno, comentar también que en la web del observatorio tenéis disponible un breve tutorial que hemos desarrollado sobre el funcionamiento de la aplicación de este mapa interactivo que hemos desarrollado a través de la Universidad de Granada y nuestro equipo de investigación. Y a continuación nos gustaría proyectaros un breve vídeo que detalla el funcionamiento de esta aplicación interactiva, de este mapa que evalúa la potencia y la aplicabilidad de la directiva europea a las entidades del sector público español y que permite también la descarga de datos. Entonces vamos a mostrar en ese vídeo cómo es posible descargar los datos. En la aplicación web se han definido 3 estados posibles de cumplimiento: cumpliría, no disponible, en función de las 3 variables clave: total activo, equivalente cifra de negocios, plantilla. Por tanto, la clasificación efectuada ha sido: cumpliría si una entidad cumple al menos con 2 de los 3 criterios durante 2 ejercicios consecutivos. No cumpliría si la entidad no cumple con al menos 2 de los 3 criterios mencionados. No disponible en el caso de que no se disponga de la información necesaria. Se observa cómo, realizando la selección de alguno de estos estados posibles, el número de entidades que cumplen con la selección va cambiando, así como las entidades que se muestran en el mapa. Del mismo modo, en la parte inferior de la aplicación está disponible la información del ente seleccionado en el mapa. Igualmente, en esta parte inferior puede encontrar un listado con todas las entidades filtradas según los criterios seleccionados en los diferentes desplegables. La aplicación, a través de un mapa interactivo, facilita la identificación geográfica de las entidades, segmentadas por el ámbito de la administración pública estatal, autonómica y local. Por último, indicar que los resultados obtenidos de cada una de las consultas realizadas se pueden exportar en formato CSV. Así, por ejemplo, podríamos estar interesados en acceder a aquellos entes que tengan un estado cumpliría que correspondan a la administración pública local, que se incluyan dentro de la clasificación ayuntamientos y entes dependientes dentro de este ámbito local para todas las comunidades autónomas españolas, considerando así todas las provincias, y en este caso pues podríamos seleccionar los tipos de ente que correspondan a ayuntamiento, dando un total de 133 entidades. Podríamos exportarlos haciendo clic sobre el botón Exportar selección CSV lo que nos daría acceso a un fichero incluyendo toda la información asociada a estos 133 entes que hemos seleccionado. Bueno, parece que esta aplicación es una cosa muy sencilla, pero los que están familiarizados con tratamiento de información relacionada con el sector público, pues somos conocedores de que
es bastante complicado y ya nos ha contado Ana las limitaciones a las que te enfrentas cuando quieres encontrar algo. Y la verdad que esta aplicación pues, te permite encontrar muchísima información que de otra manera, ¿no?, es muy complicada. Por tanto, creo que esta aplicación tiene pues, mucha información accesible que de otra manera sería imposible y muy relevante para todos. Muy bien. Bueno, Pera, aunque hemos visto que obligatoriedad como tal no hay, ¿no?, ni un marco predefinido, pero sí podría ocurrir que hubiese entidades públicas que de manera voluntaria se decidieran a publicar algún tipo de información sobre sostenibilidad. Y es uno de los apartados que también hemos dedicado en nuestro observatorio y, por tanto, que me gustaría nos dijeras, bueno, qué podríamos encontrar en este aspecto. Como bien decía Silvia, es cierto que podrían, a pesar de haber información sobre sostenibilidad obligatoria, podrían publicar informes de sostenibilidad más o menos asimilables cualquier entidad pública. Podrían. ¿Lo hacen? La respuesta es que en su inmensa mayoría no. O sea, la realidad, como comentaba antes Antonio, obviamente excepcionando en mercantiles públicas, que en su caso estén obligadas a publicar actualmente el EIMF o en su momento el informe de sostenibilidad, lo están, pero lo están en tanto que seas jurídicamente, no en tanto que públicas. Por tanto, cualquier otro tipo de entidad pública, consorcio, agencia, instituto, patronatos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, no, en general no publican casi nada sobre sostenibilidad. Habría que hacer una excepción honrosa, que sería el mundo universitario. De hecho, en el sector público en su conjunto, tanto local, autonómico como estatal, como decíamos, hay poquísima información de esta naturaleza. Sin embargo, sí que es cierto que hay algunas universidades que vienen publicando de hace unos años algún tipo de información asimilable a ese tipo de paradigma, ¿no? Tengo aquí la relación y vale la pena decirlo porque ya que lo hacen, lo destaquemos, ¿no? Una sería Barcelona, que publica desde el año 18 un informe sobre sostenibilidad, que de hecho tiene el foco en la formación en los ODS y utiliza estándares GRI. Cádiz, también la Universidad de Cádiz también publica un informe de una memoria de RSC que incorpora datos de sostenibilidad y además tiene la característica añadida y muy valorable que es una memoria verificada por un verificador. En este caso no un auditor, sería un verificador. Le ponemos ahí una pega. Ahí tenemos una serie. Sería un verificador de estos que conocéis que verifican ISO y similares. También ha verificado este tipo de memoria. La de Santiago también ha publicado una memoria de RSC. Y por último, Zaragoza también viene haciendo desde el año 2021, la Universidad de Zaragoza, unos informes de seguimiento de los ODS y también de las memorias de responsabilidad social. Tanto serían excepciones en el sector público que sería el sector universitario. En el resto de entidades, como os decía, hay poquísima cosa. Sí que es cierto que a nivel español no hay como tal informes, memorias, excepto estos que comentaba, que fueran homologables con el sector privado, pero sí que es cierto que se empiezan a mover cosas. Es decir, si buscando el sector público, de hecho en el observatorio están detallados, existen determinadas buenas prácticas que van orientadas en esta línea. Existen plataformas que recopilan información, por ejemplo, una denominada Comparte, una denominada Municipios ODS, que son pues, bueno, un pequeño embrión de lo que puede ser esta información de sostenibilidad en un futuro. Pero, insisto, son plataformas, son iniciativas, son proyectos, son algunos gráficos muy bonitos y muy interesantes, pero que no tienen el formato, los estándares a los cuales el sector privado deberá aplicar de forma inminente. Esto en España. ¿Y qué ocurre a nivel internacional? Pues en el observatorio veréis que aquí hay más cosas. Hay buenas prácticas de distinta naturaleza y concepto, pero es cierto, como decía antes, pues que en el norte suele haber cosas un poco más adelantadas. Y, por ejemplo, encontramos algunas prácticas interesantes que están detalladas en el observatorio en Dinamarca, en Finlandia, en Alemania, Reino Unido y al otro lado del Atlántico, por ejemplo, en Canadá, hay experiencias que están ya muy orientadas a este ámbito de la sostenibilidad.
Pero insisto, son experiencias, muchas de ellas loables y muy completas, pero que no encajan exactamente con lo que sería un informe de sostenibilidad en los términos en los cuales estamos pensando cuando hablamos de una empresa privada. Por lo tanto, podemos decir que el sector público obvia la sostenibilidad, la obvia completamente. No es cierto. Hay plataformas, hay iniciativas, cualquier municipio pues seguramente tiene políticas verdes, políticas de ODS, hay cosas, hay cosillas, pero falta una homogeneización, falta unos estándares, falta una métrica, todo aquello que el sector privado pues nos ha caído encima y va a ser, como decía, inminente su aplicabilidad. El sector público todavía es pues iniciativas que con muy buena voluntad y con mucho reconocimiento se van haciendo, pero todavía distanciadas de lo que sería el entorno del mundo empresarial privado. Bueno, y estamos en un congreso de auditores, Pera, ya nos has adelantado un poco que en estas pequeñas prácticas que tenemos hay un informe de verificación, pero ¿cuál es tu reflexión desde la profesión en cómo tienen que ser verificados estos informes de sostenibilidad posibles que puedan emitir las entidades del sector público? A ver, como decía, como venimos diciendo esta tarde, este rato, no hay casi nada publicado en sostenibilidad. Y que esta información publicada por algún ente público además sea verificada, mi mano me sobran dedos. Por tanto, no hay nada. Es decir, cuando digo no hay nada, es que no hay ningún tipo de estándar, ningún tipo de normativa, de regulación, hoy por hoy, que regule ningún tipo de verificación en el sector público. Como decía Antonio, el sector público siempre ha ido a remolque, un paso atrás del sector privado. Pero hay aspectos en los que todavía el sector público pues sigue un paso atrás. Lo hemos dicho en este foro y similares, por ejemplo, el tema de auditoría financiera, ya no hablo de sostenibilidad, el tema de auditoría financiera, el sector público, como sabéis, es un mundo distinto, es una competencia reservada a órganos públicos, que es un modelo que recoge nuestro sistema español, que bueno, que es el que es. Nos puede gustar más o menos, pero como bien sabéis, en el sector público no está introducido de forma generalizada con unos estándares similares al sector privado la auditoría por un externo. Es otro concepto, es otro mundo, la auditoría pública. Por tanto, si la auditoría de cuentas financiera, la tradicional, ya está en otro ámbito distinto al sector privado, lógicamente también lo está en el mundo de la sostenibilidad. Pero que no lo esté, y aquí hacemos una apuesta desde la comisión, el instituto, el observatorio, que no lo esté no significa que no debiera estarlo. Por tanto, creo que es un buen momento para lanzar un reto de que el sector público debería enfrentarse más antes que tarde a regular la información de sostenibilidad, regular quién, cómo, en qué estándares debe verificarse y, por tanto, es un tema pendiente que sin duda se deberá afrontar. Y como insisto, hoy por hoy no hay nada o casi nada. Es más, si habéis tenido ocasión, imagino que sí, estamos en el sector, de conocer el proyecto que se aprobó por el Consejo de Ministros hace pocos días, que ahora está en trámite de la aplicación de la sostenibilidad al mundo de la auditoría, que es lo que estamos hablando ahora, habréis visto, o si no os lo recuerdo yo, que en la propuesta de reforma de la ley de auditoría lo que se hace es añadir en distintos puntos de la ley vigente pues una frasecilla, unas palabras más que dice, recuerdo lo que dice la ley de auditoría actual, en la disposición adicional segunda, si no me corrige Silvia, ¿no? Dice la ley de auditoría actual. Esta ley de auditoría no es de aplicación a los trabajos de verificación de información financiera que presenten las entidades públicas, las cuales se rigen por una medida específica y será ejecutada, hablo de memoria, por entes públicos de control. Esto decía hasta ahora la ley. ¿Y ahora qué se propone añadir? Así como tampoco la verificación de la sostenibilidad, tampoco es de aplicación esta ley y, en su caso, será de aplicación su verificación por parte de los órganos de control públicos. Hablamos de órganos de control interno, intervenciones, o de control externo, Tribunal de Cuentas y los OCEX equivalentes en el sector autonómico. Por tanto, estamos viendo que en esta propuesta de reforma de la ley lo que se hace es replicar el modelo de auditoría de cuentas hasta ahora vigente,
que insisto, nos puede gustar más o menos, pero es el que es, este mismo modelo se replica a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el día, el mes, el año, el siglo, que se apruebe una normativa de sostenibilidad del sector público, ¿quién deberá verificarla? Los órganos de control públicos, intervenciones, Tribunal de Cuentas y órganos equivalentes. Es decir, exactamente lo mismo que ahora pasa en la auditoría de cuentas financieras. Es cierto que se prevé y se hace y se contempla que el privado podrá colaborar con el sector público para hacer la auditoría de cuentas ahora o, en su caso, podremos colaborar con los órganos públicos para hacer la verificación de la información no financiera. Pero el responsable de esa verificación seguirá siendo órganos de control público. Este es el modelo que se prevé en la propuesta de ley que está ahora pues, en trámite de aprobación y que en pocas semanas entiendo que se aprobará. Permitís una opinión personal. Para mí es una oportunidad perdida. Es decir, habría sido una excelente ocasión de introducir la verificación de sostenibilidad, que venimos diciendo que es un aspecto que requiere una multidisciplinaridad, que no vale únicamente con economistas, abogados. Requiere de expertos en temas de medioambientales, gobernanza, etcétera, etcétera. Por tanto, un trabajo multidisciplinar que se reserva hoy por hoy a órganos de control público, que son muy eficientes. Y vaya, Antonio es parte de uno de ellos, ¿no? Tengo que intervenir. Discrepa, va. Pero no para quitarte parte de la razón, sino para decirte que hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, vamos, el modelo es el que tú señalas. Es decir, ya hubo en su momento la oportunidad que no se utilizó de la participación de los auditores privados en lo que es la auditoría, sobre todo de los municipios. Acordaros de aquel movimiento que hubo para que pudieran participar en las auditorías financieras. Pero el modelo es el que tú has diseñado. Pero vamos a partir de esta realidad. Cuando esto llegue al sector público, cuando esta dinámica, que es imparable, que no va a parar y que además se va a intensificar, de la necesidad de incorporar prácticas de sostenibilidad y además de elaborar información sobre sostenibilidad, cuando eso llegue al sector público, el sector público no va a estar preparado. El sector público no tendrá... Suerte que lo dices tú, no lo digo yo porque... No digo yo, no va a estar preparado porque ha pasado otras veces en una serie de cosas. Recordemos lo que ha pasado cuando la normativa esta de ayuntamientos sobre control financiero, ¿no? Es decir, que muchas veces, digamos, se permitía la colaboración del sector privado porque entendían que no iba a haber una especialidad ni un conocimiento que tendría que... ir generándose a lo largo de mucho tiempo, porque eso no se genera de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo te digo es que es verdad, eso es así, pero puede ocurrir que cuando llegue el momento, el sector privado, que va a tener una experiencia mucho más amplia, a lo mejor también puede aportar mucho en esa adaptación y en esa colaboración que tiene que hacer con los órganos de control interno y externo. Entonces, es una cosa. Y yo, si me permitís, una cuestión que cuando ha hablado Ana de la dificultad de obtener información en el sector público, que los que vivimos y trabajamos en el sector público lo padecemos, yo quería aprovechar para agradecer a una serie de entidades que han apoyado la elaboración de esa información, y concretamente al Consejo de Cuentas de Galicia, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y también de la Sindicatura de Cuentas de Valencia y la de Cataluña, que han colaborado con el Instituto y a través del equipo de investigación, facilitando información que de otra manera hubiera sido mucho más complicado obtenerla, ¿no? Pero que no pone más que de relieve que es necesario elaborar una información mucho más integrada, digamos, global de lo que es el sector público, que ahora mismo está atomizada, dispersa, y para hacer un trabajo como este, que en teoría dices, a ver, quiero saber qué entidades del sector público, instrumental fundamentalmente, cumplen con dos de estos tres requisitos. Ha sido un mundo. Eso ha sido un mundo. Entonces, esto en el siglo en el que estamos, con los avances tecnológicos que tenemos,
No es posible, no debe ser así, no debe ser así. Entonces, quiero aprovechar la ocasión para agradecerle, si me permitís, a estas instituciones que han colaborado indirectamente en la elaboración de la información. Totalmente de acuerdo. Y por último, quería hacer también una reflexión. Estamos todos de acuerdo, decíamos, no hay normativa, hay prácticas escasas. La normativa de edificación va en esta línea que comentábamos Antonio y yo hace un momento. Y por tanto decimos, es necesario que el sector público acelere y por tanto vaya en esta línea que el sector privado y ya estamos inmersos, ¿no? Y por eso es necesario, imprescindible, que en un plazo más corto que largo se haga una reforma de normativa pública que aplique esto. Y es una reforma transversal. Como bien sabéis, el sector público es un sector muy pautado, muy normado, como debe ser. Son fondos públicos, por tanto, exige una normativa muy rigurosa. Por tanto, es necesario, es imprescindible, una reforma o una incorporación transversal de normativa que contemple el elemento de sostenibilidad como elemento clave. Es decir, ahora tenemos, como bien sabéis, pues una ley general presupuestaria, una ley de haciendas locales, unas leyes de haciendas autonómicas en cada comunidad autónoma, una ley de Tribunal de Cuentas, un montón de leyes que regulan lo que es rendición de cuentas, control financiero, etcétera, sector público. Si hacéis una búsqueda por Google y bajáis cualquiera de estas leyes y ponéis al lado, buscar la palabra sostenibilidad en esta normativa, cero, no aparece ni una sola vez. Por tanto, es imprescindible que este concepto se incorpore al sector público. Por tanto, que se empiece a trabajar por parte de los que me corresponde, que son los órganos legislativos, esta modificación que, lógicamente, el sector privado, auditores, con nuestra experiencia, podemos aportar opinión, propuestas, criterios, y así lo haremos, pero es necesario hacer una reforma, insisto, que afecte a todo este marco normativo que regula lo que es la rendición de cuentas del sector público en sus diferentes ámbitos y su verificación para que incorpore la sostenibilidad, porque si no, el sector público, como decíamos antes, va un paso atrás y seguirá yendo pasos atrás. Y es necesario cada vez ir en paralelo. El sector público, bien sabéis, es un peso sobre el PIB importantísimo. Ocupa millones de empleados públicos. Tiene un impacto territorial brutal, desde el sector municipio más pequeño hasta el propio Estado. No puede ser que el sector privado, una empresa, no trata que sea una multinacional, estamos hablando de empresas de 250 empleados, de 50 millones, que esto, pues muchísimas pymes tendrán que hacer información y no es lógico que el sector público, ayuntamientos, agencias, institutos, ministerios, comunidades autónomas, quien sea, no esté en un nivel equiparable al privado. Por tanto, creo que entre todos debemos impulsar, proponer, ayudar y colaborar para que esta reforma transversal normativa del sector público, incluyendo en sus paradigmas de funcionamiento la sostenibilidad, pues sea un reto inmediato, ¿no? Aquí estamos para ayudar en lo que haga falta y, por tanto, este es, entre otros, el objetivo del observatorio. Nos hemos pasado de tiempo, así Sí, que os pido un time drop titular, aquí, sí. pero un titular. Antonio. Empiezo yo, que es el que tenía puesto de antemano. Es decir, el sector público hoy va a la zaga del sector privado, tanto en prácticas de sostenibilidad como en elaboración de información sobre sostenibilidad. Y ese gap tiene que reducirse sí o sí. Ahí estamos. Espera. No, que estoy de acuerdo completamente. O sea, de hecho, un poco la conclusión era esta. Nuestro observatorio pretende ser esto, un acicate, pretende ser un documento que hemos trabajado, y vuelvo a insistir, el agradecimiento a Ana y todo el equipo que ha hecho ello, para recoger esta sensibilidad, esta inquietud, esta necesidad que, por tanto, desde aquí vamos a apoyar tanto como sea posible con nuestra modesta posibilidades. Ana. El sector público tiene que liderar con el ejemplo y no se puede quedar rezagado. Bueno, yo simplemente incidir en que hoy presentamos este observatorio, pero es un punto de partida. Lógicamente tiene que ir nutriéndose de todas las novedades y buenas prácticas que vayan surgiendo y que esperamos, y con ese deseo lo hemos hecho, que sea un lugar de referencia para todo aquel que quiera consultar cualquier aspecto o duda que tenga en relación a la sostenibilidad en el sector público. Y por último, solo quería daros las gracias, no solo por venir a presentar el observatorio aquí al Congreso, sino y principalmente por vuestro trabajo y dedicación para que hoy podamos presentarlo. Muy bien. Muchas gracias.